Bueno, ahora sí, vamos de nuevo. Así queda toda la clase. Bien. Eh, lo que les decía, que bueno, que vamos a ver todo lo que tiene que ver con diseño lógico. Vamos a arrancar por una breve introducción, después vamos a ver los distintos modos de almacenamiento, eh, qué es el modelo dimensional, qué implica el proceso de diseño en esta etapa de diseño lógico. Vamos a ver qué es la traducción desde el esquema conceptual para poder obtener un esquema lógico. Y después vamos a ver los distintos tipos de refinamiento que se le pueden hacer a ese esquema lógico relacional, en ese caso, para poder contemplar distintos requerimientos no funcionales. Ahora, no pasa, ahora sí. Bueno, ¿cuál es la motivación para llegar, a lograr un diseño lógico? Bueno, los objetivos de este tipo de diseño en un data warehouse es construir un esquema lógico del data warehouse o del data mart, ¿verdad? Eh, ¿Sobre qué tipo de modelo? Bueno, lo podemos hacer sobre un manejador de base de datos relacional o sobre uno multidimensional. ¿Qué problemas son los que queremos resolver cuando estamos haciendo un diseño lógico? Bueno, queremos ver las transformaciones de modelos y especificaciones. Tenemos un esquema conceptual inicialmente, que es un esquema abstracto, para pasar a un esquema lógico, que es la implementación de ese esquema abstracto. Y vamos a obtener estructuras adecuadas para la función. Es decir, qué es lo que yo quiero modelar, cuál es la realidad que yo estoy interpretando para representar en ese data warehouse, y tengo que obtener las estructuras más adecuadas para poder representar lo más fielmente esos requerimientos funcionales y no funcionales. Por supuesto, en este caso siempre hay que tener, ¿no? En todos los diseños lógicos, inclusive desde la etapa inicial del esquema conceptual, vamos a estar pensando en la carga de trabajo. ¿Cómo va a ser esa carga de trabajo para poder lograr este, el mejor diseño lógico? Esta es la arquitectura que supongo que ya la han visto en las clases con Adriana, tomada del trabajo Malinowski del 2008. Bueno, tenemos la fuente de datos, el backend, el data warehouse, la capa de data warehouse, la capa de OLAP y el frontend, que es donde interactúa el usuario final. Nosotros en esta etapa de diseño lógico vamos a estar parados en lo que es el data warehouse y los data marts. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Obtener un data warehouse, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades de los data warehouse? Bueno, que maneja grandes volúmenes de datos, eso es inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones críticas de este tipo de sistemas? Bueno, las consultas interactivas, que son muy complejas y que muy frecuentemente tienen una lógica multidimensional. Entonces, en base a eso, es lo que queremos ver, qué tipo de esquema lógico vamos a estar representando para poder obtener y representar esta lógica multidimensional. ¿Cómo se hace la actualización de este tipo de sistema? Bueno, se hace por lotes, siempre se va a actualizar de a un conjunto de datos, ¿no? Lo que se llama batch. Decíamos, como son volúmenes importantes de datos, la actualización no se puede hacer de una vez, sino que de a grupos de datos. Y bueno, los datos pasan un montón de transformaciones, ustedes lo van a ver en el proyecto. No solamente es voy a las fuentes y cargo el data warehouse, ustedes van a tener que generar un montón de transformaciones para poder obtener un conjunto de datos que respeten ciertas restricciones. Y la solución que vamos a obtener sobre ese esquema lógico depende mucho del modelo lógico que vamos a implementar, si es relacional o es multidimensional. ¿Cuáles son los modos de almacenamiento? Bueno, vamos a tener distintos modelos. El rollup, que es tanto el sistema como las herramientas OLAP están construidas sobre una base de datos relacional. Este Data Warehouse, que está hecho sobre una base de datos relacional, es un modelo estandarizado, es lo más usado, es lo más común, lo que se encuentra frecuentemente, porque tanto su estructura como su lenguaje de manipulación, que es SQL, son conocidos. Tiene flexibilidad y es potencial para consultas ad hoc, especialmente para consultas por clave y por condición. Ustedes lo van a ver eso también en el proyecto, cuando hagan todo el tipo de consultas sobre el Data Warehouse, porque nosotros vamos a estar trabajando sobre un Data Warehouse Rollup. Las transformaciones son complejas de los datos y las operaciones multidimensionales
pero son transformaciones. Hay que tomar todos los datos y las operaciones multidimensionales. Estamos pensando en operaciones multidimensionales, pero tenemos que hacerlas sobre estructuras y operaciones relacionales, ¿verdad? Tiene una mala performance en joins y sumarizaciones. Si bien se ha avanzado mucho y se ha optimizado este tipo de consultas, los índices, los joins, igual así no es lo más efectivo, y por eso muchos sistemas comerciales utilizan almacenamiento rollup o híbrido, que es una mezcla de los sistemas relacionales y multidimensionales, cuando tienen que manejar grandes volúmenes de datos. El modelo MOLAP son sistemas y herramientas OLAP construidos sobre base de datos multidimensionales. Los data warehouse en base de datos multidimensionales manejan datos y operaciones multidimensionales, se mapean directamente a estructuras multidimensionales. Los datos almacenan datos en estructuras especializadas, es decir, son bases de datos especialmente para manejar consultas y datos multidimensionales. Tienen muy alta performance, ¿no?, en consultas dimensionales, son poco usables para consultas por clave y por condición, a diferencia de lo que es la base de datos relacional, y muy poco flexibles para la actualización de los datos. Solo se pueden hacer agregados, cargas incrementales de los datos. Es un modelo muchísimo menos estandarizado que el modelo relacional, por supuesto, y no hay estándares de estructuras. Sí hay un estándar de lenguaje de consulta, que es el MDX. Ustedes habrán visto que, yo no me acuerdo si en el manual, pero seguro que en la letra del proyecto hay un link adjunto sobre un pequeño manualcito que se hizo en la facultad sobre MDX. Si ustedes lo buscan, googlean, no hay mucha información sobre este lenguaje de consulta. Inclusive hay ejemplos que se usan con alguna estructura para las consultas y el mismo ejemplo con otra estructura, entonces no hay algo muy estandarizado tampoco. Si bien es conocido y se usa, no hay nada muy de referencia única, digamos. ¿Tienen consultas hasta acá? Bien. Bueno, entonces así que tenemos tres tipos de modelos para representar el Data Warehouse, lo que es el Rollup, MOLAP y OLAP. El último sería el híbrido. En el caso del MOLAP es un acceso a datos, estoy pensando, sí, está al revés, me parece. El modelo MOLAP dice acceso a datos relacionales solo durante, perdón, no, está bien. El modelo MOLAP, que es el modelo multidimensional, tiene acceso a datos relacionales solo durante la carga de los datos, adecuado cuando se requiere independizar el data warehouse de una base de datos relacional. Mejora la performance para sistemas que son accedidos con mucha frecuencia. El modelo Rollup maneja menor espacio en disco y es adecuado cuando se tienen grandes conjuntos de datos. El híbrido de multidimensional y el relacional es un balance entre la performance y el espacio en disco, y es adecuado cuando se accede frecuentemente a datos resumidos o cuando se accede poco a los datos detallados. Vamos a ver este ejemplo de modelo dimensional de Kimball, un trabajo científico. Bueno, ¿cómo sería el diseño de un data warehouse relacional? Primero que nada nos tenemos que enfocar en las características del data warehouse, que es el acceso y el mantenimiento de datos. Por ejemplo, tenemos consultas complejas, se considera que es de solo lectura, el mantenimiento no se hace vía sistema o LTP, sino que se hace en forma batch, como decíamos anteriormente. La carga de los datos va a ser por lotes, va a ser siempre de a conjuntos. Van a ver que ustedes cuando trabajen en el proyecto van a estar cargando el data warehouse de a conjuntos de tuplas. Van a hacer ese procesamiento. De conjunto de tuplas se va a ir cargando de a poco el data warehouse. Y el usuario final accede directamente al data warehouse con herramientas de consultas OLAP. Este tipo de herramientas son de procesamiento de análisis online, muy usado en el área de Business Intelligence, ¿no? Bueno, y el modelo relacional es poco adecuado para consultas dimensionales, porque implica el uso de joins y varias tablas sumarizadas y sumarizaciones, ¿no?, que son muy costosas y poco optimizables.
Entonces van a ver que en este tipo de modelo vamos a tener que usar ciertas técnicas de diseño que son especiales para Data Warehouse, que son diferentes a las técnicas tradicionales para base de datos relacionales. El modelo dimensional que propone Kimball en un trabajo científico está orientado a consultas OLAP. Se representan los conceptos multidimensionales sobre un modelo relacional, sobre una base de datos relacional. Se trata de minimizar los joins y las totalizaciones, generando redundancia en cálculos, y hay una fuerte tendencia a denormalizar la base de datos. Las estructuras básicas que vamos a tener en este modelo son las tablas de hechos, que son llamadas fact tables, y las tablas de dimensión, llamadas dimension tables. En las tablas de hechos es donde se guardan las medidas numéricas del negocio, y tiene la granularidad de estas tablas es que es donde se intersectan todas las dimensiones. Donde se intersectan cada una de las dimensiones es donde vamos a tener una medida. Respecto a las tablas de dimensión, es donde se guardan las descripciones de las dimensiones. Las jerarquías en estas tablas pueden estar desnormalizadas o normalizadas, dependiendo de lo que yo estoy queriendo resolver, dependiendo de los requerimientos no funcionales, voy a decidir si quiero estas jerarquías denormalizadas o normalizadas. Vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos. Este sería el esquema estrella, es una estructura para diseño lógico, donde la tabla central es la fact table, la tabla de hechos, y hay un conjunto de tablas que usualmente son con menos registros, que están organizadas alrededor de la tabla de hechos, que son las dimensiones. En el ejemplo sería, bueno, la tabla de hechos serían las ventas, y tanto productos, geografía, fechas, clientes y vendedores son todas las dimensiones que se cruzan para generar una medida en la tabla de hechos. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las características de este esquema estrella? Bueno, la tabla de dimensión en el esquema estrella está desnormalizada y todas las jerarquías de la dimensión están embebidas en la tabla. Y la tabla de hechos está unida a todas las tablas de dimensión a través de relaciones 1 a n. La clave primaria en la tabla de hechos es la concatenación de todas las claves primarias de todas las dimensiones. ¿Se entiende? Bien. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos la tabla de hechos, que es la tabla sale item, y después tenemos 4 tablas de dimensión, que son location, customer, product y period. ¿Qué les parece que está pasando ahí con esa tabla de periodo? Vieron que tiene como 2 enlaces a la tabla de hechos. ¿Qué se les ocurre? Así, intuitivamente, no importa si es lo correcto o no, pero intuitivamente, ¿qué les parece? ¿Qué rol tiene esa tabla de dimensión periodo que está conectada ahí de una forma doble y de acuerdo a lo que ven en la tabla de hechos? ¿Qué rol cumple? ¿Por qué así? Lo primero que les venga a la cabeza. Yo viéndolo así. ¿Sí? Dale. No, dale. Yo diría que son 2 fechas distintas. Dos fechas distintas. Sí, yo también. Voy por lo mismo. Exacto. Lo que está pasando ahí con periodo es que, si ustedes observan la tabla de hechos, hay una fecha de venta y una fecha de envío, sería el post ese. Entonces, como es necesario representar 2 fechas distintas en la tabla de hechos, necesitamos 2 conexiones diferentes a una misma dimensión. Es decir, la dimensión participa una vez, pero en la tabla de hechos tengo 2 fechas que vienen de esa tabla de dimensión que representan cosas distintas. Por lo tanto, necesito 2 conexiones a esa tabla de dimensión que sean diferentes. ¿Se entiende? Esto muchas veces pasa también con la ubicación geográfica. A veces podemos decir que tengo la ubicación geográfica de un cliente y la ubicación geográfica de una clínica, por ejemplo. Entonces voy a tener una tabla de dimensión, que es la ubicación geográfica, pero con un registro distinto, un rol distinto para cada una de las fechas. Y acá tenemos un esquema estrella que tiene una constelación y una galaxia. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, cuando tenemos distintas tablas de hechos
que se conectan entre sí por distinta información, que utilizan información de distintas otras tablas, y a su vez comparten dimensiones, las tablas de dimensión. Entonces, todas las tablas de hechos usan información distinta que proviene de las mismas dimensiones, que se conectan entre sí, y además entre ellas pueden tener conexiones entre las tablas de hechos. Y acá tenemos otro tipo de esquema, el snowflake. Es una estructura que la traducción sería como bola de nieve. Es el resultado de componer una o más tablas de dimensión en varias tablas que forman jerarquías. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, yo tengo, por ejemplo, la tabla de dimensión fechas. La tabla de dimensión fechas puede tener los días, las semanas y los meses. En este caso, en vez de tener embebida todas las jerarquías dentro de una misma tabla de dimensión, voy a tener una tabla con cada una de las jerarquías. Voy a separar en tablas distintas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy manteniendo la normalización, estoy teniendo todo normalizado. Por eso le dicen bola de nieve, porque esto empieza como a agrandarse de acuerdo a la estructura que tenga cada una de las tablas de dimensión. Si yo tengo varias jerarquías, voy a generar de pronto una tabla por cada una de las jerarquías en la tabla de dimensión. En el esquema Snowflake, bueno, ¿cuáles son las características? Es un esquema estrella con las dimensiones normalizadas, como les decía antes, según las jerarquías que ésta contiene. La tabla de hechos es igual que en el esquema estrella, se maneja de la misma manera, las claves se crean generando la unión de todas las claves de las tablas dimensión. Y respecto a las tablas de dimensión, una tabla para cada nivel de una dimensión, y las tablas de los niveles de una misma dimensión se deben relacionar a estas a través de foreign keys, claramente. ¿Se entiende cuál es la idea? La diferencia entre una estructura y la otra. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos un ejemplo de Snowflake, de estructura Snowflake. Tenemos la tabla de hechos que es sale, tenemos la tabla de periodo, la localidad y el cliente. Acá hay algo particular, que es que cliente y localidad están compartiendo una tabla, que es región. Inclusive después estado está conectado con la región. ¿Qué pasa acá? Como está todo normalizado, la región que yo quiero tener para mi cliente y la que quiero tener para localidad, seguramente pueden ser diferentes o no, pero como es información que se repite para no generar redundancia en este tipo de esquema, lo que hacemos es tener una tabla para todo lo que podría repetirse y reutilizarlo. Otro tipo de esquema sería el star cluster. Esta estructura es una combinación del star y el snowflake. Selectivamente separa fragmentos de jerarquías compartidos entre diferentes dimensiones. Es lo que veíamos antes con la tabla región. Teníamos la tabla región, que era compartida por la tabla de dimensión cliente y la tabla de dimensión localidad. Las características de este esquema es que, bueno, un mínimo número de tablas y a la vez evita solapamiento entre las dimensiones. Evita la redundancia, lo que decíamos, ¿no? Acá tenemos, bueno, lo que decíamos hoy, el mismo ejemplo, pero simplificado solamente para estas tablas de un esquema star cluster. Tenemos la fact table con las tablas de dimensión y una subdimensión región que está conectada a las tablas de dimensión porque es información que se comparte entre las tablas de cliente y localidad, ¿no? Diseño de un data warehouse multidimensional. Bueno, en este caso tenemos modelos multidimensionales orientados a consultas OLAP. Se implementan los conceptos multidimensionales efectivamente sobre estructuras multidimensionales, no como en el caso del modelo de base de datos relacional, que estamos tratando en ese caso de emular todo lo que es el modelo multidimensional. Acá efectivamente las estructuras son multidimensionales, y son estructuras propietarias. Eso es una desventaja porque el acceso al código fuente no es libre, ¿no? ¿Cómo sería la intuición de este tipo de estructura? Bueno, tenemos arrays multidimensionales. La granularidad es la intersección de las dimensiones, como decíamos.
Las dimensiones, las dimensiones están en los ejes, y las medidas están en las celdas donde se cruzan estos ejes, y las dimensiones unidas a las jerarquías a través de referencias. Se unen a las jerarquías a través de referencias. Jerarquías de dimensiones son árboles de jerarquías, índices, ahora van a ver en un esquemita que tenemos por ahí para terminar de cerrar esto. Son diccionarios con datos descriptivos a los ejes que determinan las dimensiones. Acá sería el esquema con todas estas definiciones que veíamos. Tenemos el array multidimensional abajo a la derecha, donde todos los P representan a distintos productos, todos los C pertenecen a la dimensión de clientes, y donde se cruzan los productos con los clientes, en este array multidimensional tenemos las medidas. Como ustedes ven, tenemos la dimensión producto, con el nivel producto está representado en una tabla, pero a su vez tenemos la dimensión producto para el nivel familia en otra tabla. Esa jerarquía de la dimensión productos tiene una estructura de árbol, donde las hojas son los productos, y los niveles más altos comienzan a subir en la estructura de árbol. Por eso tenemos punteros, no sé si ustedes ven mi mouse, tenemos punteros que van desde cada una de las familias hacia los nodos que tienen el nivel de la familia. Y después tenemos punteros desde el nivel más bajo, que son los productos, a las hojas de este árbol que representan los productos. Y a su vez tenemos punteros a los productos en este array multidimensional, y de esta es la forma de poder navegar en las jerarquías de las dimensiones, de la tabla de dimensiones. ¿Se entiende la estructura, cómo sería, cómo funciona en una estructura multidimensional? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno. Bueno, ¿y cómo es el proceso de diseño? ¿Cómo vamos a comenzar un proceso de diseño lógico? Vamos a tener como entradas información, la información que queremos representar en el Data Warehouse, nuestra realidad, qué es lo que quiero tener en el Data Warehouse, qué es lo que quiero consultar. Para esto vamos a generar un esquema conceptual o una especificación equivalente. En nuestro caso, en el caso del proyecto, vamos a generar un esquema conceptual efectivamente. Tenemos que ver cuáles son las características de las fuentes, de las fuentes de datos, ¿no? De las bases de datos fuentes. En este caso decimos fuentes, base de datos fuente, pero podremos tener archivos fuentes, podremos tener un montón de cosas que nos están dando los datos fuentes que van a ir a nuestro Data Warehouse. Tenemos que ver cuál es la estructura que tenemos en esas fuentes y las características de los datos. Por eso cuando nosotros ahora en el proyecto vamos a arrancar trabajando mirando los requerimientos funcionales. Pero además nos va a servir muchísimo mirar los datos, porque esos datos son los que nos van a dar información de, bueno, cuál diseño va a ser más efectivo a la hora de modelar el diseño conceptual, ¿no? ¿Qué cosas ya podemos prever desde esta etapa del diseño, antes de llegar al diseño lógico? Porque hay cosas que las vamos a poder resolver en la etapa del modelado conceptual. Después otra cosa es, bueno, podemos tener desde ya tener información en la carga de trabajo. Cuando estamos cargando los datos, podemos ya intuir ciertas cosas que nos permitan tomar decisiones sobre el diseño lógico. Vamos a, como dice acá, especificación equivalente asociada a requerimientos no funcionales. Por ejemplo, voy a contar con una herramienta que no soporta cierta cosa, ahora digamos cierta cosa, después más adelante vamos a ser más específicos, y entonces voy a tener que tomar una decisión de diseño lógico particular para poder resolver ese problema que la herramienta no me va a resolver. Bueno, ¿y cuál es la salida a todo esto? El esquema lógico del Data Warehouse. Este es nuestro proceso de diseño, digamos, ¿no? Nosotros tenemos requerimientos de Data Warehouse que nos van a llevar a hacer un diseño conceptual, tenemos esquemas conceptuales fuentes, a veces no tenemos estos esquemas conceptuales de las fuentes, esquemas de base de datos, de bases fuentes también. A partir del esquema conceptual podemos ya generar un esquema lógico.
Ese esquema lógico diseñado en una primera instancia puede ser refinado, lo vamos a ver más adelante, para obtener un nuevo esquema lógico que finalmente se va a transformar en nuestro data warehouse. El data warehouse se va a cargar a partir de las bases fuentes, y además el data warehouse, a partir del data warehouse vamos a poder cargar nuestros data marts, que son pequeños cubos, digamos, que representan un área de una empresa en particular. Por ejemplo, podremos tener un data warehouse para un supermercado, y podríamos generar un data mart para recursos humanos, un data mart para ventas, un data mart para marketing. ¿Tá? En algunos casos se puede pasar a los data mart directamente desde el esquema conceptual. Hay trabajos que lo hacen. Nosotros vamos a seguir el camino desde el esquema conceptual para llegar al esquema lógico, y de ahí a un data warehouse relacional. Enfoques de diseño para lograr un esquema lógico. Bueno, vamos a hacer un pasaje o una traducción del esquema conceptual multidimensional al esquema lógico, o un diseño a partir de las fuentes. Estas son dos posibilidades. El diseño lógico desde el esquema conceptual es conectar la especificación conceptual al modelo lógico. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, tenemos que incorporar requerimientos no funcionales. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles son las operaciones críticas? Yo quiero saber cuáles son las consultas más frecuentes, para poder decir, bueno, como estas son más frecuentes, y si tengo mucha carga de datos sobre esto, de pronto tengo que generar algunas tablas particulares para que estas consultas que son críticas sean resueltas más rápidamente. Cuán frecuentes van a ser las operaciones, y cuánto volumen de datos voy a tener en ciertas tablas. Quizás hayan tablas que sean con un volumen de datos mucho más pequeño que otros, entonces no necesito, por más que tenga consultas recurrentes sobre esas tablas, no es necesario tomar ninguna decisión, pero si tenemos tablas con grandes volúmenes de datos, de pronto tenemos que tomar decisiones para resolver este tema y poder hacer consultas más óptimas. Después, agregar el esquema conceptual indicaciones orientadas a requerimientos no funcionales, que esos serían los lineamientos de diseño. Vamos a ver más adelante qué son esos lineamientos y cuáles son las ventajas que proporciona tener esos lineamientos, y mapeos a las bases de datos fuentes. Bueno, todo esto está basado en trabajos existentes, que finalmente al final de la presentación están todas estas referencias, por si ustedes quisieran consultar en más detalle. Y bueno, y después el diseño lógico desde las bases de datos fuentes. Los requerimientos se asocian pura y exclusivamente a las bases de datos fuentes. Y ahí tenemos que tener bien claro cuáles son los datos que nos interesa acceder, y con qué performance. Porque si a nosotros nos dicen, bueno, tengo que generar un diseño lógico desde las bases de datos fuentes, pero yo no sé cuáles son los datos que me interesan, eso podría ser como muy grande, y cómo decidir cuáles son los datos importantes, cuáles son los datos que se van a consultar. Ahí se tiene que tener un buen dominio de la realidad, tiene que haber un experto que explique bien qué es lo que quiero acceder todo el tiempo, y cuáles son las consultas más frecuentes. Porque si no, sería como muy loco tratar de adivinar qué sería lo óptimo tener en ese data warehouse, ¿no? ¿Qué sería interesante tener en ese data warehouse? Y bueno, y hay distintos enfoques para este tipo de diseño lógico, que puede ser seleccionar fuentes y diseñar en base a estas, aplicar transformaciones a los datos fuente para obtener un esquema de data warehouse con acceso eficiente, o vistas materializadas en SQL sobre la base de datos fuentes. Son tres tipos de formas de encarar este tipo de problema. Así que ahora vamos a ver la traducción del esquema conceptual. Este era el esquema gráfico de lo que es el proceso de diseño. Nosotros vamos a estar concentrados en el pasaje del esquema conceptual al esquema lógico, que es como lo vamos a hacer en nuestro proyecto. Pero insisto igual que para nuestro proyecto es de mucha utilidad, además, consultar las fuentes, mirar los datos, porque nos pueden dar información relevante para el momento de la carga y para el momento de las decisiones del diseño lógico. Bueno,
La traducción a un esquema lógico desde a partir del esquema conceptual consiste en diseñar las bases de datos a partir de esquemas conceptuales, como decíamos. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos que resolver? Bueno, ofrecer acceso eficiente y simple, ¿no? Se debe adaptar los esquemas conceptuales al modelo implementado, y debemos tener en cuenta los requerimientos no funcionales. Eso es importante, conocer, saber qué ofrecen las herramientas a la hora de hacer ese diseño lógico. ¿Cómo sería la metodología? Bueno, insistimos de nuevo, vamos a determinar los requerimientos no funcionales, cuál va a ser el uso del sistema, cuál es la performance requerida, cuáles son las limitaciones en espacio en disco, porque eso también es importante, qué tipo de tablas o cómo queremos diseñar esas tablas. De pronto necesitamos para una dimensión utilizar más de una tabla, después vamos a ver cómo sería eso de usar más de una tabla para una dimensión, por una cuestión de limitación de espacio en disco. Vamos a decidir, bueno, cuál es el modo de almacenamiento que queremos, un modelo multidimensional, uno relacional o un híbrido, que es lo importante en este caso. Debemos definir estrategias de almacenamiento. Esto tiene que ver con lo que les decía hoy, si voy a necesitar lineamientos de diseño, es decir, separar las tablas las dimensiones, perdón, en más de una tabla, almacenar todas las jerarquías juntas o en más de una tabla, todo ese tipo de decisiones. Y bueno, debemos adaptar las estructuras a restricciones de las herramientas que finalmente vamos a usar. En nuestro caso vamos a usar Pentaho, y de acuerdo a eso y en base a esa suite de herramientas, vamos a tomar las decisiones de implementación del esquema lógico. Bueno, el almacenamiento se resuelve mirando las dimensiones, las relaciones dimensionales y las agregaciones. Las agregaciones son resúmenes precalculados, son registros que representan resúmenes de registros que están en niveles más básicos de una tabla de hechos o en un cubo. Y acá tenemos un ejemplo de traducción a un esquema lógico. Tenemos dos tablas de dimensión, clientes, que tienen una jerarquía cliente, ciudad, departamento, la dimensión productos, productos, familia, sería la jerarquía, la medida que se representa de esta forma, cantidad, y la relación dimensional ventas, que cruza a los clientes con los productos y obtiene el hecho, o sea, la medida, cantidad. Acá lo que tenemos es la relación, la dimensión productos. Tenemos una tabla que almacena todos los productos en nivel más bajo con una foreign key a otra tabla que tiene el nivel familia. Cada registro con su clave y su nombre de familia. Pero podríamos decir, bueno, yo quiero desnormalizar. En el esquema estrella, por ejemplo, es lo que se hace. Voy a tener todo en una tabla, voy a tener el producto, los productos y las familias correspondientes a los productos en esa misma tabla de dimensión. Como ven, se genera redundancia, pero tengo todo en una misma tabla. Esto es lo mejor en el caso de que yo voy a hacer consultas frecuentes, tengo todo en una tabla, voy a evitar joins, ¿verdad? Para el Esto caso de solamente, sí, perdón que te perdón. interrumpa, esto No, solamente no, en el decime. caso de que quieras hacer consultas frecuentes, ¿no? O sea, si, por ejemplo, te interesara saber poco el nombre de familia, lo dejas Exacto, establecido como un join ya exacto, directamente. exacto. Ta. Tú en tu solución ves que la familia prácticamente no la utilizás y te conviene tener una tabla mucho más chica y tener todos los productos juntos y separar la familia. Es una buena decisión y decís, bueno, ¿por qué no? Y normalizás y tenés esta solución. Todo depende de las preguntas que tú quieras hacer a ese data warehouse, de esos requerimientos, ¿no?, de los clientes, y de acuerdo a eso tú vas a ir modelando y tú vas a ver qué es lo que va a ser más eficiente en tu solución. Siempre que ¿Sí? priorizás como perdón, priorizás performance a normalización, digamos. Bueno, siempre depende de lo que vos quieras hacer. Si vos Claro, depende tenés, de lo que se quiera hacer, sí, sí. exacto, depende, pero vas a estar mirando como esas cosas. Va a ser siempre performance versus espacio en disco, digamos, normalización, desnormalización. Impecable, gracias.
No, por favor, Martín. Tenemos la tabla de dimensión clientes, está desnormalizada, tenemos todos los niveles de la jerarquía en una misma tabla, y acá tenemos las relaciones dimensionales, que en este caso es una sola, que es ventas. Tenemos la foreign key, la clave, es el ID cliente, el ID producto, a las tablas de dimensión productos y clientes, ¿verdad? En este caso tenemos lo que le decía, la foreign key a la tabla de productos. Lo mismo con, perdón, dije al revés, la foreign key a la tabla de clientes y la foreign key a la tabla de productos. Hasta acá queda claro la representación, ¿verdad? Esta es la tabla de hechos, esto sería la tabla ventas, con las cantidades que tiene la foreign key a cada una de las tablas de dimensión, productos y clientes. Bien. En este caso, se desea realizar una agregación en la tabla de hechos. Esto sigue todo igual, tenemos la foreign key a la tabla de dimensión producto y la foreign key a la tabla de dimensión clientes, y hacemos una agregación por ciudad de cliente y familia de producto en la tabla de hechos. ¿Bien? ¿Qué les parece esta tabla de agregación? Yo sé que voy a hacer consultas muy frecuentes sobre, quiero consultar todo el tiempo cuánto se vende, qué cantidad se vende por familia de producto en cada una de las ciudades, ¿verdad? Entonces me sirve, es importante tener una tabla de hechos, una agregación sumarizada, ¿verdad? Los valores de la cantidad. Entonces tengo que tener esta tabla materializada en mi data warehouse. Me conviene para mis consultas. ¿Cuál sería el problema en esta solución? ¿Qué les parece? Si lo hay. Mirando la información que hay en pantalla, mirando la información que tenemos en las tablas de dimensión. Recuerden que en las tablas de hechos es importante tener siempre una foreign key a las tablas de dimensión. Entonces, mirando así como está este modelado, ¿está terminado o necesitamos algo más? Y no, evidentemente necesitas algo más para conectar la tabla que tenés representada en amarillo, digamos, Ujú, con lo otro. Quizás se puede usar el ID de producto, por ejemplo, no sé. ujú. ¿Cómo sería esa idea? ¿Dónde lo usarías? Y lo tendría que machear en la tabla, en la tabla que tenés a la derecha de esa, la que está En faltando, me en la parece. tabla, la tabla sumarizada, en la amarilla. Exacto, la sumarizada. Agregar, Martín dice que podríamos agregar la idea de producto para poder hacer la foreign key a la tabla de dimensión de productos. ¿Qué les parece la propuesta, Martín? O si no, también puede ser agregar una dimensión familia, una tabla de familia que tenga como primary key el ID de familia. Exacto. Y lo mismo vamos a necesitar para productos, ¿verdad? Ujú. Porque los productos, Para eh, ciudad, no, claro, para el ciudad. nivel ciudad de los productos. Perdón, nivel ciudad de los clientes, las familias de los productos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una foreign key desde la familia, el ID familia, al ID familia en la tabla de dimensión productos, porque no es clave el ID familia en la tabla de dimensión productos. Por lo tanto, lo que necesitamos es tener otra tabla en el cual el ID familia sea la clave. Entonces, ahí sí podemos tener una foreign key a esa tabla. Entonces, cuando nosotros, lo mismo va a pasar con los clientes. Estas foreign key al ID familia van a ir a esa nueva tabla que está normalizada, porque yo necesito tener esa tabla de hechos sumarizada, esas agregaciones, porque voy a tener consultas constantes. Entonces, como las consultas frecuentes me implica tener una tabla de hechos sumarizada, además esto me implica tener una tabla especial donde el ID de familia sea clave
y el ID de ciudad de los clientes también sea claro. ¿Ah? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende por qué tenemos que hacer eso? Sí, ahora sí me quedó. Eso te iba a A preguntar, ver, Martín, ¿entender la diferencia? En vez de hacer un agregado a la tabla de hechos, que no lo vas a necesitar ahí, esa información, lo que haces es normalizar esa información en otras tablas, para las dimensiones. correcto. ¿Bien? Bueno, y después están las estrategias de almacenamiento. Tenemos lo que decíamos anteriormente, lineamientos de diseño. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, complementar especificación conceptual con indicaciones para resolver requerimientos no funcionales. ¿Qué tipos de lineamientos tenemos? Podemos seguir la materialización de relaciones dimensionales, la fragmentación vertical de dimensiones o la fragmentación horizontal de cubos. A veces podemos utilizar una de ellas o combinaciones de ellas para poder satisfacer requerimientos no funcionales. Bien, ¿qué es la materialización de dimensiones, de relaciones dimensionales? Bueno, permite indicar cubos que se van a materializar para evitar cálculos aumentando performance en consultas. Respecto a la fragmentación vertical de dimensiones, especifica grupos de datos dimensionales a ser almacenados conjuntamente. Esto tiene impacto en grado de partición o unión en estructura de datos para dimensiones. ¿A qué se refiere específicamente? Es a que nosotros vamos a tener tablas que quizás nos convenga partir verticalmente, decir, bueno, tengo todos, por ejemplo, en el caso que teníamos anteriormente de los productos. Tengo los productos, las familias, pero quizás me convenga partir las familias por un lado y los productos, el nivel de productos por otro, porque necesito hacer ciertas consultas. Entonces conviene partir las tablas, hacer una fragmentación vertical de la dimensión. Después tenemos la fragmentación horizontal de cubos que permite almacenar por separados datos de igual esquema, pero de diferente uso. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, tenemos tablas muy grandes con muchísimas tuplas, y lo que nos conviene es partir las tablas, que si bien tienen la misma estructura, de repente hay datos que consulto más frecuentemente que otros. Por ejemplo, me interesan más los clientes que se ingresaron al sistema en los últimos 10 años, y son los que estoy consultando constantemente. Pero tengo millones de clientes anteriores a los últimos 10 años, que no estoy usando tanto. Por lo tanto, lo que me conviene hacer es una fragmentación horizontal y digo, bueno, siempre mantengo los clientes ingresados al sistema en los últimos 10 años en una tabla, y todos los otros en otra. Entonces hago que esas consultas sean mucho más óptimas, sean más con mejor performance, que tener una tabla con millones de clientes que de pronto no me interesan, como los de los últimos 10 años. ¿Se entiende? Sí. Bien, gracias. ¿Cómo sería la materialización de relaciones dimensionales? Bueno, en CMDM las relaciones dimensionales especifican un conjunto de cruzamientos potenciales dados por los niveles de las dimensiones. Es decir, donde se cruzan un conjunto de dimensiones, ese cruzamiento está determinando una relación dimensional. ¿Ah? A cada uno de esos cruzamientos, concretamente, se les denomina cubo. Cada vez que cruza un conjunto de dimensiones, el cruzamiento determina un cubo. ¿Ah? Un lineamiento de tipo materialización de relación dimensional consiste en la especificación de un cubo indicando qué es lo que se quiere almacenar de forma materializada. ¿Ah? Por ejemplo, tengo la relación dimensional ventas, que cruza las dimensiones fechas, vendedores, artículos y clientes para determinar las cantidades como medidas. ¿Ah? La tabla de dimensión clientes tiene una jerarquía cliente en el nivel más bajo, agrupa por ciudad y agrupa por rubro. Cuando vamos a mirar un cubo particular, el cubo venta 1, yo sé que tengo, cuando se cruzan las relaciones dimensionales, a mí me interesa ver por artículo, en el caso de los artículos, por rubro, en el caso de los clientes, por mes en el caso de las fechas, y por vendedor en el caso de la dimensión correspondiente a los vendedores.
ese cruzamiento a partir de cada uno de esos niveles me determina un cubo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, entiendo que no. Criterios de uso de las materializaciones de relaciones dimensionales. Estas se almacena al menos un cubo por relación dimensional. Cada relación dimensional determina un cubo. Eso es lo que quiere decir. Cubos adicionales mejoran la performance en ciertas consultas. En estos casos se debe balancear con restricciones de almacenamiento y duración de la carga. Se debe prever la materialización de datos no obtenibles a partir de datos detallados por problemas de aditividad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros durante el diseño conceptual estamos estudiando la aditividad, ahí es donde tenemos que detectar si tenemos problemas para hacer roll-ups, problemas en la sumarización, y ahí es donde vamos a determinar si vamos a necesitar más de un cubo de pronto para poder resolver un problema de aditividad, por ejemplo. Factores que debemos analizar, bueno, performance necesaria para las consultas, restricciones de almacenamientos y tiempo de duración de la carga. Porque no es cuestión de generar cubos por generar cubos, sino si vamos a poder cumplir con las restricciones de almacenamiento, por ejemplo, para poder tener todo eso materializado. Respecto a la fragmentación vertical de las dimensiones. Bueno, las dimensiones consisten habitualmente en jerarquías formadas por múltiples niveles. Incluso pueden consistir en varias jerarquías alternativas, como eso lo vimos ya en todo lo que presentó Adriana respecto al diseño conceptual. Y la definición de este tipo de fragmentación es que un lineamiento de este tipo consiste en la especificación de grupos de niveles de una dimensión a ser almacenados conjuntamente. Por ejemplo, tenemos la dimensión vendedores. En este caso podemos decidimos tener una tabla para almacenar toda esta información de vendedores juntas, y en el caso de artículos, vieron que tenemos distintos colores. Podemos decir, bueno, para esta dimensión, vamos a tener una tabla en la cual vamos a guardar artículo con tamaño, con el nivel tamaño, producto con duración y familia aparte. A partir de esta dimensión artículos, puedo decidir fragmentar verticalmente esta tabla de dimensión y generar 3 tablas. ¿Se entiende? Lo mismo pasaría, gracias Martín, lo mismo pasaría con la dimensión de clientes. Puedo decidir, tengo toda esta jerarquía, y puedo decidir que, de acuerdo a las consultas que yo quiero hacer a mi Data Warehouse, me conviene tener una tabla para cliente y rubro, y otra tabla donde yo tenga almacenado todo lo que es ciudades, clasificación, departamento y zona. ¿Bien? ¿Cuáles son los criterios de uso en este tipo de fragmentación vertical? Para obtener mejor performance en las operaciones, lo que siempre es prácticamente constante, buscamos performance en las operaciones. Si sabemos lo que se consulta más frecuentemente, vamos a apuntar a resolver ese tipo de cosas. Se tiende a mantener un único fragmento, pero esto genera redundancia. Es lo que decíamos, cuando tenemos un único fragmento vamos a generar redundancia. Cuanto menos normalizado o más desnormalizado tenemos todo, más redundancia estamos generando en nuestro data warehouse. A veces esa redundancia es efectiva, nos sirve y es bueno tenerla, pero siempre hay que balancear y ver cuál sería el mejor nivel de redundancia posible. Las jerarquías que no se navegan conjuntamente pueden ser almacenadas por separado. Esa puede ser digamos, una pista de por qué tener separadas las jerarquías de una dimensión. Y lo mismo, factores a analizar son la performance, siempre, el tratamiento de la redundancia, cuándo conviene tenerla y cuándo no, y los requerimientos de navegación por las dimensiones. Si voy a necesitar navegar más frecuentemente por una dimensión que por otra, de pronto no es necesario partir esa dimensión. Fragmentación horizontal de un cubo. Bueno, los cubos
tienen asociados grandes conjuntos de datos que comparten el mismo esquema, pero pueden ser usados de forma diferente. A veces pasa que estamos cruzando distintas dimensiones, pero estamos mirando medidas que conceptualmente no tienen nada que ver. Y en esos casos conviene tener cubos distintos, aunque las dimensiones participantes sean siempre las mismas. Pero eso no es una regla, porque siempre va a estar dependiendo de nuestros requerimientos. Bueno, ¿qué me conviene y qué puedo hacer? Porque quizás yo inicialmente digo, bueno, son dos medidas que conceptualmente no tienen nada que ver entre sí, por lo tanto me conviene generar dos cubos que las dimensiones participan de forma idéntica en ambos cubos. Pero de pronto no puedo implementar esos dos cubos por separado. Así que quizás esa buena intención que yo tenga de separarlos, porque conceptualmente no es lo mismo, no sea posible, por ejemplo. Entonces, un lineamiento de tipo fragmentación horizontal consiste en la especificación de bandas o franjas correspondientes a particiones horizontales del conjunto de datos. Tenemos las tablas y partimos la tabla horizontalmente sacando el conjunto de tuplas que a mí me sirve tener separado para realizar consultas que sean con mejor performance. Por ejemplo, se definen franjas según el mes de venta, antes de enero de 2001 y después de enero del 2001. Las separo y de pronto las más actuales, las de después de enero de 2001, son las que más voy a consultar, como les decía en el ejemplo anterior, y por tanto las tengo separadas. Criterio de uso del tipo de fragmentación horizontal. Cuantas más franjas se definan, será menor el tamaño de cada una, por supuesto, y se obtendrá mejor tiempo de respuesta al consultarlas. Por otro lado, si algunas consultas involucran varias franjas, estas operaciones tendrán menos performance. ¿Por qué? Porque tengo que consultar 2 o más cubos, y eso requiere un drill across, que quizás no sea posible en la herramienta, entonces quizás esa solución no la puedo tener en mi Data Warehouse. La redundancia, que son las franjas no disjuntas, debe balancearse con restricciones de almacenamiento. ¿Qué factores tengo que analizar en este caso? Bueno, el tamaño del cubo, subconjunto de registros que son usados juntos frecuentemente, y las restricciones de almacenamiento siempre, por supuesto, porque no es cuestión de generar y generar tablas. Restricciones de las herramientas OLAP. Bueno, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque a la hora de hacer un diseño lógico, debemos contemplar las herramientas que vamos a utilizar. Si no me permiten hacer ciertas cosas esas herramientas, evidentemente eso lo tengo que tener contemplado a la hora de diseñar mi Data Warehouse. ¿Cuál es el principio? Bueno, refinar las estructuras de datos no soportadas por el OLAP que vamos a utilizar, claramente. Por ejemplo, cuando no se soportan jerarquías alternativas, debo definir varias dimensiones. Cuando no se soportan diferentes rollups para medidas, debo definir varias medidas, una por cada rollup. Cuando no existe la posibilidad de hacer un drill across, o sea, de navegar a través de más de un cubo, debo tener medidas redundantes en varios cubos. Por ejemplo, no se soportan jerarquías alternativas. Tengo este tipo de jerarquía en la dimensión fecha, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Bueno, formar, esto no es posible, entonces voy a formar una tabla de dimensión por cada una de las jerarquías posibles en mi tabla de dimensión inicial. No soporta diferentes rollups para cada una de las medidas. Varias medidas, se generan varias medidas, una para cada rollup, o agregaciones calculadas para diferentes rollups. Por ejemplo, tengo una relación dimensional stock, en la cual intervienen las dimensiones productos y fechas, y voy a generar una medida para sumar el producto, la cantidad de productos, y otra medida que sea el último stock. Son cosas que tienen que estar por separados, no se cruzan, estoy generando una medida más para almacenar cosas distintas, para resolver ese problema de las agregaciones.
No existe la posibilidad de hacer un drill across. Bueno, dice, a veces se fusionan varias relaciones dimensionales para evitar el drill across. Es lo que yo le decía hoy al principio. Yo sé que tengo, por ejemplo, una cantidad vendida y una cantidad en stock. Conceptualmente son cosas bien distintas, porque por un lado quiero ver cuánto se vendió y por otro lado quiero ver cuánto tengo en stock. Son dos cubos distintos para los cuales participan las mismas dimensiones, producto y fechas. Pero yo sé que de antemano no voy a poder hacer un drill across. Por lo tanto digo, bueno, sacrifico eso de decir, conceptualmente separo en dos cubos, y agarro y digo, bueno, tengo ambas medidas en un mismo cubo, y me evito la posibilidad, la necesidad, mejor dicho, de hacer un drill across. Estas serían las referencias mostradas en todas las páginas de la presentación. Y finalmente, para cumplir con la campaña de la facultad, ustedes saben, es de público conocimiento, lamentablemente, que han habido algunas ofensas en la Facultad de Ingeniería de todo tipo. Entonces la facultad está haciendo una campaña que se llama Espacio Libre de Ofensas, y nos piden que esto esté presente en todos los cursos. ¿Preguntas? ¿Algo particular, muchachos, que quieran discutir de lo visto? ¿Que no haya quedado claro, que sea necesario repasar? ¿Se entendió? ¿Preguntas de consultas del proyecto, de lo que sea? Teníamos con una compañera, me había dicho. Yo tengo una pregunta, no sé si me escuchan bien. Sí. ¿Con quién hablo? Federico Gómez. Federico, ¿de la clase teórico? Sí, teórico y capaz que del laboratorio también. Dale. ¿Me decís alguna página, pantalla particular? No, no, es en general el modelo lógico que tenemos que hacer. Ujú. Lo tenemos que hacer con sobre el Mondrian. Había leído en el laboratorio sobre qué tecnología se hace Nosotros lo que tenemos que entregar. exacto, nosotros vamos a trabajar sobre el modelo relacional, el modelo lógico, el esquema lógico que ustedes van a desarrollar, van a diseñar, va a ser sobre una base de datos relacional. Vamos a usar Postgres para eso. No sé si tuviste, Federico, que yo publiqué un manual de instalación. De pronto, mira, voy a dejar de grabar, esto que ya es la clase teórico. Dejamos esto.